Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues nada, pues después del día sábado que hice el video allá en el parque, pues sí, ayer día domingo pues todavía regresé, nada más que fui con mis perritos que tengo aquí en mi casa, los llevé a pasear. Y pues ayer el día estuvo un poquito más soleado, estuvo un poquito, no mucho, pero sí un poco más soleado. Y pues nada, pues ya regresé un poquito tarde. Pero pues nada, ya estamos aquí de nuevo con estos videos. Espero que les sirvan, que les sean útiles. Entonces, estábamos hablando de riqueza en los videos pasados. Pues de toda esta fenomenología que está en el mundo hoy por hoy. Y pues nada, pues este fin de semana que estuve reflexionando acerca de varias cosas. Pues nada, yo creo que hay varias situaciones en México y en el mundo. Por ejemplo, estaba yo pensando acerca de los políticos. Y parece ser que los políticos en el mundo están pasando por hace 10 años, parece ser que los políticos tenían un bache. Parece ser que los políticos estaban pasando por un momento muy crítico. Pero parece ser que hoy por hoy los políticos están pasando por parece ser que ya es una decadencia de ese sistema político. Pero hay ciertas curiosidades que podemos sacar de todo esto. Estaba yo pensando, por ejemplo, en los líderes mundiales, que básicamente pues hoy por hoy pues simplemente no se les ve pues el objetivo a la política, como ya lo habíamos dicho. Vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, está la presidenta interina de Bolivia, se llama Yanine, algo así se llama, perdón. Pero vamos, o sea, la cuestión es que cuando toma posesión del gobierno saca una Biblia y empieza a reprimir, o ya hay una represión directa. Parece ser que hacia los indígenas de Bolivia. Digo, esa es una mentalidad, una psicología de hace 500 años. Obviamente aquí la cuestión es que ella es una persona mestiza, o por lo que se ve es mestiza. Y obviamente pues no, habría que ver de dónde saca ese tipo de ideas. Habría que ver por qué es racista la mujer. Pero vamos, yo por ejemplo aquí digo, lo que está haciendo esta mujer, esta persona, esta presidenta interina, pues es ser muy racista. Pero vamos, es un discurso es muy estúpido. Es muy torpe lo que está haciendo. Por ejemplo aquí hubo una candidata presidencial del PAN que dijo una frase antes de las elecciones, un día antes de las elecciones. Dijo, si sus esposos no van a votar, no les den cuchicuchi. El cuchicuchi es el sexo, o sea, si no van a votar sus esposos, no les den sexo. Dijo una frase así muy tonta, muy estúpida. Esto no es machista. O sea, esto simplemente es... estamos viendo el plano en el que se encuentran las mujeres hoy en día.
al menos políticamente. Pero vamos a pegarnos a la parte política de todo esto. Después tenemos, por ejemplo, ahorita es el ejemplo de esta mujer de Bolivia, esta presidenta interina, que tiene un discurso muy racista, tonto y estúpido. Una política, bueno, si se le puede llamar política de represión. Pero vamos a diagnosticar más o menos el estado en el que se encuentra la política mundial, más o menos. Después obviamente tenemos a Chile, no sé, Colombia. Pero vamos, esto es como que lo más significativo de la política. Ahora vámonos para Europa, a Francia. Estaba viendo más o menos, estaba yo recordando al presidente de Francia, Macron, que es un presidente muy joven, llegó más o menos a la presidencia, pero después de su presidencia simplemente bajaron sus puntos de aceptación y ya después tuvo las protestas estas de los chalecos amarillos. Aquí más o menos yo lo comparo con Peña Nieto, porque Peña Nieto también más o menos tuvo ese fenómeno. Y parece ser que más bien Peña Nieto ya 2/3 partes de su periodo pues fue un presidente zombie. Parece ser que el mismo fenómeno le está pasando a Macron. O sea, digo, lo único que ha dicho es acerca de la Amazonia brasileña, que ahí tuvo un intercambio de argumentos con Bolsonaro, pero fuera de eso creo que no ha dicho mucho. Y las protestas en Francia parece que están bastante fuertes, siguen, pero vamos, nada más estamos diagnosticando. Después, por ejemplo, tenemos a David Cameron, que ahí tuvo una cuestión con el Brexit, o fue quien empezó el Brexit. Pero vamos, o sea, el Brexit, es un tratado europeo, más o menos aquí como el Telecán o el NAFTA, que le dicen. Pero vamos, o sea, ya platicaremos de esos tratados políticos. Pero vamos, también David Cameron no salió muy bien, le costó mucho trabajo. Y por ejemplo, el último ejemplo que me gustaría poner es a Justin Trudeau, el presidente o el primer ministro de Canadá. Y digo esto porque todas estas personas son jóvenes, son la nueva era política. Por ejemplo, aquí de México también estoy poniendo a Peña Nieto en esta mesa de ejemplos. Parece ser que los países nórdicos, pudiera ser que Canadá sea un país nórdico, está muy al norte. Pero vamos, esos tipos de países no tienen guerra, son muy tranquilos, etcétera, etcétera. Pero vamos, en este caso Justin Trudeau pues, es canadiense y vamos, o sea, no ha dado mucho de qué hablar. Ha tenido algunas visitas aquí a México, pero también parece ser que es un presidente como, pues vamos, no tiene mucha dinámica, por así decirlo. Por ejemplo, también podemos poner a Kim Jong-un, el presidente norcoreano. Ese presidente fue educado en Europa y se lo pasa haciendo pruebas de sus misiles. Vamos, no hay mucho que decir al respecto de ese presidente, de ese líder. Pero vamos, aquí el diagnóstico es acerca de las nuevas generaciones de políticos. Parece ser que no tienen mucho que decir los políticos de hoy en día.
Parece ser que los políticos de hoy en día parece ser que hay demasiados problemas. Parece que la política se está viendo muy pequeña, muy diminuta, insuficiente. Yo tengo una teoría que por ejemplo, hace 8 años la nota de todos o de la mayoría de los países es que, por ejemplo, el 50% del electorado, 60% de los electorados no votaban. Parece ser que estas elecciones de estos últimos años ya levantó un poquito el electorado, pero vamos, es una crisis que ya se ha prolongado muchísimo, una crisis política. Este tipo de cosas no pasan fáciles, este tipo de cosas no pasan rápido. No podemos decir que dentro de 5 o de 10 años la política va a desaparecer, porque esa es una de mis teorías, que tal vez la política algunos años pues tienda a desaparecer o a transformarse en otra cosa pues muy diferente, porque parece ser que la política va a desaparecer por causas naturales. Yo estaba viendo un reportaje de los 21 lugares más difíciles para vivir, y hay muchos lugares en India, en China. Por ejemplo, en China el 60% de las personas no tiene agua potable, y eso directamente es asunto de los políticos. Por ejemplo, los chinos tienen el ejército más grande del mundo, y es un ejército que nunca van a ocupar. Por ejemplo, los hindúes también tienen un ejército muy grande, muchas armas tienen. No sé, yo no creo que ocupen, bueno, al menos no están ocupando esos ejércitos. Pero vamos, ellos todavía son como que de la generación anterior. Por ejemplo, también tenemos a los rusos, que tienen un ejército muy poderoso. Pero hay ciudades rusas que la esperanza de vida de las personas es de 47 años, 50 años. Pero vamos, ahí hay una notable diferencia, porque de esas generaciones anteriores a las generaciones nuevas, podemos ver una gran diferencia, porque las generaciones anteriores, dicen los políticos, o toman como pretexto la guerra. Por ejemplo, los franceses hicieron un complejo militar donde gastaron mucho dinero y no están en guerra, o por lo menos no se ve que vayan a hacer una guerra. Entonces, ese complejo, se supone que los franceses y los alemanes tienen ejércitos de avanzada o muy avanzados, donde la mayoría del ejército en un futuro, o creo que ya gran parte de esos ejércitos, ya es en base a contratistas. El Estado ya no es, o los gobiernos ya no van a tener ejércitos bajo su mando. Todo va a ser una especie de contratistas. Empresas de milicia o militares que le van a prestar sus servicios a los gobiernos. Y se supone que gran parte de esos ejércitos está diseñado para la guerra de ciudades. Es decir, los gobiernos próximamente van a tener ejércitos que van a masacrar a personas. Vamos, por lo menos ese es el diseño de esos ejércitos. Entonces, esa es la gran diferencia, que los políticos de
la generación de Xi Jinping o Vladimir Putin o Theresa May utilizan la guerra como pretexto de la política. Es como su salvavidas. Pero parece ser que la guerra hoy en día pues ya no es un pretexto, ya es una realidad. Es un poco complejo esta situación que se viene, porque parece ser que la nueva generación de políticos ya no va a tener como pretexto la guerra para hacer una elección, precisamente. La guerra ya es como que el día a día. O sea, próximamente la gente pues va a defender sus posesiones o su religión, pero ya de manera personal. O sea, ya en este caso el Estado como que ya va a estar ya va a tener un lugar muy en segundo término, tercer término. Ya el Estado ya no va a representar lo que representaba antes. Entonces la cuestión es esa, que parece ser que el Estado próximamente va a tener una especie de grandísimo problema, porque pues nadie lo va a ocupar. Entonces es posible que la política muera por causas naturales, porque si la guerra se vive día a día, en los barrios, en las ciudades, pues nadie va a pensar en el gobierno. Entonces, básicamente esa puede ser una de las causas. Ahora, las generaciones anteriores precisamente utilizan la guerra como pretexto para reelegirse o utilizan la guerra o las armas precisamente como represión o como pues una especie de salvavidas. Pero parece ser que la política mundial o la geopolítica mundial es como muy ciega, porque ha utilizado la guerra y la represión, pero no ha favorecido a sus ciudades, a sus países. Las fotos que se ven pues sí son bastante horribles. Digo, la pregunta que yo me hago es por qué esa gente no protesta ante sus gobiernos parásitos, porque son gobiernos parásitos. A mí me gustaría preguntarle a los rusos qué han ganado con esa guerra o con esas guerras. Sería una buena pregunta esa. En este caso yo veo la guerra como... Vamos, una cosa es una guerra de... no sé, por territorios o disputas por... vamos, en el vecindario, por así decirlo, ¿no? Cosa que aquí en Latinoamérica no sucede, o en América no sucede. Aquí no hay guerras. Entre los países no hay guerras. Pero en otras partes del mundo, en Europa, en Asia, sí la hay. O sea, es algo relativamente normal. Entonces, la pregunta es esa. Si los gobiernos ya no van a tener el pretexto de la guerra, pues... digo, porque tienen muchos problemas en sus países. Ahora, obviamente estamos hablando de una geopolítica mundial.
Pero aquí básicamente este video es precisamente para diagnosticar la política del mundo. ¿Qué va a hacer de la política? ¿O qué está haciendo de la política mundial? El ser humano básicamente lleva toda su existencia en guerra. Pero vamos, no es lo mismo una guerra entre clanes o religiones o dinastías que una guerra entre gobiernos. Es totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, parece ser que el gobierno pues es una clase de personas como que no tiene un propósito real. Por ejemplo, estaba yo viendo, por ejemplo, la CIA o el FBI o la DEA, que muchos años, o durante muchos años, la CIA ha metido sus manos o tratado de meter sus manos en Latinoamérica. O por ejemplo, se la pasa peleándose con los rusos. Pero vamos, esas agencias de inteligencia, pues nada más propician el miedo y el caos, propician la desesperación, la miseria. Entonces, todas esas agencias de inteligencia, de guerra, de espionaje, pues de la misma manera no parecen tener un propósito. Digo, porque finalmente sirven al gobierno. Se supone que esas agencias están diseñadas para proteger los intereses de la población, pero básicamente son agencias destinadas a proteger los intereses de los políticos. Y los políticos necesitan un pretexto constantemente para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, los estadounidenses, los políticos, se la pasan peleándose con los rusos. Obviamente los rusos con los estadounidenses. O la guerra, o los recursos naturales. Pero eso parece ser más bien los temas de los políticos, pero no parece ser los temas de la sociedad. La sociedad demanda mejores servicios. La sociedad demanda mejor calidad de vida. Yo creo que difícilmente una persona pobre de X país, yo creo que una persona pobre de cualquier país, pues, o sea, no le interesan ni los rusos, ni la CIA, ni los chinos, o los políticos, o las bombas nucleares. Pues precisamente está preocupada por tener una buena calidad de vida, o darle una mejor calidad de vida a sus hijos o a su familia, o tener trabajo. En ese sentido, la pregunta prevalece: ¿de qué sirve la política? No solamente de X región, la política mundial. Y la pregunta prevalece porque si la política no sirve de nada, entonces ¿para qué la tenemos? Llevamos 200 años en la política mundial, pero parece que está agonizando la política. Obviamente va a tardar mucho para agonizar. Digo, cada región tiene sus diferencias, pero básicamente es lo mismo.
aquí en América Latina parece ser que aquí los presidentes generalmente son austeros. Aquí generalmente no tienen muchos dinero o se les persigue. Aquí, por ejemplo, en México se ha perseguido a Salinas, se le persigue a Peña Nieto. Vamos, o sea, por ejemplo en Perú pues también hay mucha persecución de políticos, en Brasil. Pero por ejemplo países como la India, como Rusia, como China, allá los políticos no se les persigue. Ahí los políticos gozan de total impunidad. Entonces ese es un fenómeno muy diferente de la región en ese caso, o en ese tipo de regiones. Ahí parece ser que en ese tipo de países, si al sistema no le gusta lo que dices o cómo piensas, el sistema te cae encima, te acosa. Aquí también pasa lo mismo, pero vamos, aquí el político no goza de comodidades como en otros países. No es bien visto muchas cosas en Latinoamérica. Los lujos, las riquezas de los políticos no es bien vista. Entonces esa es una ventaja de Latinoamérica que, por ejemplo, la foto que le tomaron a Evo Morales cuando recién renunció de su cargo, estaba tirado en el piso durmiendo, y eso habla de que en Latinoamérica el trabajo de ser presidente lo puede y lo ejerce cualquier persona. Por ejemplo, Benito Juárez se exilió en Estados Unidos y regresó precisamente para ejercer la política. Parece ser que en ese entonces, cuando regresó Benito Juárez, aquí estaba conflicto con los franceses y esas cosas. Pero entonces, en ese entonces, Benito Juárez dice: yo simplemente hice lo que cualquier mexicano hubiera hecho. Entonces, esa es la gran diferencia de Latinoamérica a otros países. Que aquí el ser líder, pues lo puede hacer cualquier persona. Parece ser que en otros países creen como que los líderes supremos, o no sé, las dinastías, o que ciertas personas pueden ejercer el poder. Aquí en América Latina no se cree en líderes supremos, precisamente porque aquí en América Latina el poder lo tiene la gente, el pueblo. Y en otros países el poder pues sí lo tienen ciertos políticos, o el ejército. Entonces esa es la gran diferencia de América o de América Latina a otros países. En ese sentido se puede decir que en América Latina pues vamos, si comparamos o la política de América Latina con la política de otros países, difiere mucho, y eso precisamente se debe a la raíz indígena, porque aquí los indígenas no tenían líderes
supremos. Aquí cuando empezó la colonización de los españoles, pues aquí no había las comunidades indígenas se regían por sí mismas. No había imperialismo, o aquí no se conoce el imperialismo. Cosa que en otros países o en otras regiones, pues el imperialismo es lo más normal, típico y cotidiano. El problema del imperialismo es que te la tienes que pasar todo el tiempo en guerra, todo el tiempo en campañas militares y no piensas en otra cosa. Esa es la gran desventaja del imperialismo. Y a la sociedad la dejas a un lado. La dejas en la miseria, en la pobreza. Construyen grandes edificios y tienen unos misiles muy, muy sofisticados. Pero eso no significa nada. Y tienen unos ejércitos muy, muy grandes, muy poderosos, pero nunca los van a utilizar. Yo creo que la guerra pues ya no va a ser el pretexto de los políticos. Nadie quiere guerra hoy en día. No sirve ya de nada la guerra. Entonces este sí es un mensaje para los políticos del mundo que pues yo creo que sí deberían de ver un poquito la política latinoamericana, qué es lo mejor que se tiene. A grandes rasgos es lo mejor que se tiene. Porque aquí no somos imperialistas como los rusos, como los chinos, como los turcos, como los franceses, como los norteamericanos. Es 100% preferible que el poder esté en la gente y no en las manos de unos cuantos. Porque estas fotografías de los 21 países peores para vivir, pues sí son bastante... pues simplemente indican que es un fraude la política, es un vil robo, es una porquería la política. Entonces los políticos mundiales pues simplemente yo creo que van a tener muchas preguntas que responder en los próximos años. La clase política simplemente pues va a conocer toda la contraparte de lo que ha hecho o dejado de hacer. Yo creo que sí va a esperar bastantes reclamos de parte de la sociedad. Y eso se nota porque la política hoy en día pues está muy, muy debilitada. Desafortunadamente a veces los países imperialistas agarran ciertas regiones o toman ciertas regiones pues precisamente para mostrar músculo militar, pero pues eso honestamente pues es una farsa. Que la guerra nunca le ha dado nada a la humanidad. Entonces sí es difícil el panorama político, sí es muy complejo. Hay muchos países que presumen de riqueza y de poder, pero en el trasfondo tienen muchos problemas. Pues sí es bastante... Hay mucho que pensar en esto, es muy complejo el tema. Pero definitivamente los políticos sí son una amenaza potencial. Son una clase social muy degradante y degradada a la vez.
Yo por lo que tengo conocimiento, un político para llegar al poder tiene que pedir muchos favores y hacer muchos favores una vez que llegue al poder. Por ejemplo, aquí Fox lo ayudó TV Azteca, y ya estando en el poder, Fox le dio unas instalaciones de un canal que el dueño de TV Azteca quería. Parece ser que esa es la dinámica, el favor con favor. Vamos, los políticos son como serpientes que se arrastran y se aprovechan de las masas. Parece ser que los presidentes mundiales son personas muy cobardes. No hay mucho que decir. Pero precisamente es lo que les digo, o sea, yo creo que esos políticos deberían de voltear un poco a Latinoamérica, a ver que no necesitas ir a una universidad prestigiosa o ser de una familia de renombre para ser presidente de un país. Ojalá y todos los presidentes fueran humildes y apegados a lo que su labor les requiere, que es procurar el bienestar del pueblo, del país. Y no andar haciendo campañas militares o andar haciendo tecnología que nunca usarán. Entonces, pues ese es el mensaje de hoy. Yo creo que el mensaje va para mucho. Se pueden hablar años de las decadencia de la política, los errores de la política y la fase en la que está entrando la política mundial. Básicamente las nuevas generaciones de políticos no nos están ofreciendo nada. Pues, por ejemplo, podemos poner al primer ministro de Inglaterra. Pues ahí están con su Brexit, que precisamente el Brexit bueno, o sea, yo desde mi punto de vista, pues a quién le importa el Brexit, llevan muchos años en eso. O por ejemplo aquí el Telecán, que tampoco, el TEMEC o el NAFTA, ya le cambiaron como varias veces el nombre a ese tratado. Y de todos modos, o sea, es básico, es simple. Si un británico se quiere ir a Alemania a trabajar porque le conviene, pues se va a ir. Si por ejemplo una empresa norteamericana, General Electric o General Motors, le conviene irse a China porque ahí gasta menos, pues lo va a hacer. Y así sucesivamente. O sea, finalmente el tratado internacional, pues, o a veces los tratados internacionales son también como que la excusa para los políticos. Entonces es también, o sea, vamos, la pregunta ahí, si los tratados internacionales que han hecho los políticos sirven realmente digo, porque ya están muy atorados todo eso, ¿no? O sea, pareciera ser que ya digo, independientemente, por ejemplo, que si se logra el NAFTA o el TLC de aquí de México, Estados Unidos, Canadá, pues vamos, o sea, si el día de mañana firman ese acuerdo, pues ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Si mañana Inglaterra sale del Brexit, pues tampoco va a pasar nada. Las cosas van a seguir. Entonces, ese es otro punto interesante. Porque entonces, ¿de qué sirven los políticos? O sea, ¿cuál es su función? ¿Realmente sirvió la democracia? ¿O sirve la democracia? ¿O va a seguir sirviendo la democracia? Porque parece ser que está en un punto muy oscuro. Pues nada, yo creo que ese es el mensaje del día de hoy. Espero que les sirva, les reflexione, lo piensen.
Y pues nada, yo soy una persona así que eh, pues que le gusta pensar libremente. Y eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje. Sí estoy un poquito enojado con los políticos, la verdad. Eh, Bastante enojado. Digo, no todos los políticos son iguales. Tal vez algunos, más o menos, ¿no? Pero en términos muy generales, muy generales, pues nada, que habrá que pensarle mucho a la democracia, a la política, porque pues no está dando signos de vida. Y yo creo que ya basta de temerle a los políticos o creer que son personas magníficas o cosa por el estilo. Entonces ese es el mensaje. Y pues nada, pues yo los dejo. Y se cuidan mucho y bye bye. Adiós.